Muy buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Es un hórrido placer saludarlos nuevamente. No es muy común escuchar relatos aterradores cerca del bosque, pero de que han ocurrido, lo han hecho. En esta ocasión te narraré 3 historias perturbadoras ocurridas en experiencias reales vividas en los bosques. Esperamos que este video sea de tu agrado. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. En el interior del bosque. Historia basada en una anécdota real por un suscriptor anónimo. Escrito por Jesús Guzmán para Inframundo. La década pasada, para un mes de enero, salimos con unos amigos de vacaciones. Fuimos a una casa familiar de uno de ellos, la cual estaba cerca de un bosque. Fuimos 4 amigos en total. En esos tiempos éramos adolescentes y todos experimentábamos lo que les compartiré a continuación, aunque se me eriza la piel al recordarlo. La casa está ubicada al frente de una autopista y la espesura del bosque cubre toda la zona. Por lo tanto, no había muchas opciones para elegir cómo pasar el día. Todo estaba limitado a la caza y pesca. Ninguno de nosotros sabíamos nada de eso, pero la idea de recorrer el bosque nos emocionaba a todos, y más a mí, que nunca había estado en uno. En la casa habitaban los abuelos de Raúl. El abuelo era fantástico para la caza, y la señora se encargaba de una huerta que ella misma producía. El primer fin de semana salimos con el señor. Nos enseñó lo básico, entre ello a manejar el arma. Nos explicó que hay muchos animales por el lugar y que debíamos tener cuidado hasta en donde pisábamos, pues las serpientes eran lo más común en el lugar. Ese día la pasamos maravillosamente bien. Incluso el abuelo cazó 2 conejos para la cena. Por mi parte, quedé emocionado por la experiencia. Tanto así que propuse que el día siguiente repitiéramos la jornada, pero el abuelo se negó, argumentando que no era recomendable visitar tanto el bosque. Nosotros quedamos intrigados, pero nadie quiso preguntar nada más. Esa noche, cuando estábamos todos en la habitación preparándonos para descansar, le preguntamos a Raúl a qué se refería su abuelo al haber dicho eso. Y él simplemente se limitó a decir que el bosque tiene vida propia y que no le gustaban mucho las visitas. Eso nos dejó pensando a todos, pues días después entenderíamos sus palabras. Era mitad de semana ya. Esta vez el abuelo no pudo acompañarnos a la casa. Fue Raúl nuestro guía. Después de todo, él era el único que conocía la zona. Salimos a las 3 de la tarde. Caminamos varios kilómetros hasta llegar a un lugar que sería el indicado. Y ahí comenzamos a buscar conejos. Todavía me acuerdo que, cuando caminábamos en medio de la maleza, de la nada comenzamos a sentir frío. Uno de los amigos dijo que se debía a la misma vegetación y que de seguro al salir de allí se pasaría. Por lo tanto, no le dimos importancia. De repente,
Uno de ellos señaló sorprendido un enorme árbol, y al mirar vimos una especie de tela negra colgando de él. Raúl nos dijo que no prestáramos atención y que continuáramos con lo nuestro, pero al instante sucedió algo que nos dejó desconcertados. Esta tela comenzó a moverse, como a flamear, pero no corría viento alguno. Era como si aquello se moviera por sí solo. Debo recalcar que era aún de día, o sea que lo vimos claramente. No pudo haber sido producto de nuestra imaginación. Un zumbido comenzó a escucharse y de pronto aquella tela cayó al piso. Nuestras miradas se entrelazaron, hasta que el terror se apoderó de nosotros. Esa tela comenzó a moverse, estando en el suelo, y lentamente comenzó a levantarse hasta quedar erguida, como si fuera una persona. Nadie podía creer lo que estábamos viendo. Esa cosa empezó a girar hasta quedar frente a nosotros, y ante nuestras miradas incrédulas, vimos que ahora eso era un ser deforme. Tenía unos brazos largos, unas largas garras en vez de dedos. No le veíamos rostro alguno, pero unos grandes ojos amarillos como el fuego parpadeaban en él. Corrimos. Nadie gritó, pero todos balbuceábamos de miedo. El muchacho que iba delante de mí se cayó. Fue esa cosa que lo tumbó. Allí descubrimos que nos seguía. Estaba flotando a nuestro lado. Nadie pudo evitarlo. De la nada todos caímos. Nos volvimos a levantar y continuamos huyendo. Jamás podría describir lo que sentí en esos momentos. A medida que íbamos corriendo, veía perfectamente cómo esa cosa nos rodeaba, pasando frente a nosotros. Luego de correr por varios minutos, llegamos a un descampado y escuchamos el mismo zumbido anterior, pero esta vez fue tan potente que sentimos perforados los tímpanos. Una vez que llegamos al centro de ese suelo, Raúl nos gritó que nos detuviéramos allí. Esa cosa dio un alarido espeluznante, pero vimos que se detuvo. Todos miramos alrededor. Era un terreno vacío, sin hierba siquiera, lugar donde al parecer aquella cosa no quería pasar. Raúl volvió a hablar y nos aseguró que dentro de ese terreno estaríamos a salvo. Nuestro amigo se sentó. Hicimos lo mismo, y a pesar que todavía escuchábamos a aquella cosa gritar, ahí nos quedamos. Pasaron unos minutos. Poco a poco empezábamos a hablar. Uno de los muchachos comenzó a llorar. En verdad, estábamos temblando del miedo. Le preguntamos a Raúl qué era esa cosa. Nos respondió diciendo que era el bosque, que el terreno donde estábamos sentados en ese momento era un antiguo cementerio indio. Nos explicó que aunque ya no hubiera cadáveres allí, sigue siendo suelo sagrado, el cual todos los espíritus respetan. Nos dijo que no tuviéramos miedo, que pronto su abuelo se percataría de nosotros y vendría a buscarnos directamente allí. Y efectivamente, eso sucedió. Una hora después, vino su abuelo a buscarnos y nos llevó a la casa. Aún me quedan muchas cosas que quisiera saber sobre esa experiencia, cosas que quizá me ayuden a entender más sobre el mundo paranormal. Tiempo después, Raúl nos dijo que él había tenido ya un encuentro con una cosa similar, siendo niño, junto a su padre y su abuelo. Este último fue el que los llevó corriendo hasta ese lugar para protegerlos, y les enseñó que si algún día volvían a pasar algo similar, acudiera a ese mismo terreno sagrado. Por lo pronto, solo me queda dar testimonio de lo que ocurre en el bosque. La duenda del bosque.
historia basada en hechos reales 100%, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Los tiempos de la niñez son los mejores de la vida. Quizá por eso los consideramos inolvidables, pero es necesario reconocer que no siempre es así, y hay vivencias que es mejor olvidar, en especial las que nos producen terror al recordarlas. Yo tenía unos 8 años en ese tiempo. Fuimos con mi familia a pasar una tarde a una reserva natural ubicada cerca de nuestra ciudad. Un bosque, para ser más específico. El lugar es turístico, por lo tanto, estaba lleno de otras familias, entre ellas muchos niños. Un pequeño río era la atracción principal, haciendo que la pesca sea el pasatiempo favorito de los mayores, y para nosotros nos quedaba jugar algún deporte en los lugares sin maleza. Efectivamente, estábamos en eso, y unos niños que también estaban en el lugar se unieron. Pero pronto me aburrí y decidí dejar de jugar. Me dirigí a la orilla del terreno y allí me senté a descansar un poco. No sé si los demás no la habrían escuchado al estar prendidos en el juego, pero yo la escuché con claridad. Una risa sonaba por ahí cerca, pero no era de ninguno de los que estábamos allí. Empecé a mirar para todos lados, hasta que noté que provenía desde el interior de la vegetación del bosque, justamente la que estaba detrás de mí. Me levanté y comencé a caminar. Llegué hasta la corriente del río y debido a la cantidad de maleza no me podía acercar más. Me di la media vuelta y comencé a regresar, cuando de pronto la volví a escuchar. Ahora perfectamente, era la risa de una niña y provenía de esa misma orilla del río. Tomé una rama que había en el suelo y comencé a abrir camino hasta llegar al lugar. Busqué, pero no había nadie. Incluso hablé preguntando quién estaba allí, pero solo se escuchaban los gritos de los niños jugando alrededor. Me senté sobre una piedra a observar el río. Me sorprendí al ver la claridad del agua. Podía ver unas ranas y también algunos peces en ella. Levanté una piedra y la arrojé. Al ver la reacción de las ranas, volví a repetirlo, hasta que la risa sonó otra vez. Ya no había dudas. Había alguien en el lugar, y al parecer estaba escondido entre la maleza al otro lado del río, justamente frente a mí. Volví a preguntar quién estaba allí, y al no recibir respuesta, se me ocurrió arrojar una piedra sobre el agua cerca de la orilla. Esta fue una grande, lo suficiente para hacer salpicar agua hasta el lugar, y de pronto noté que se movió algo. Poco a poco vi unas pequeñas manos abrir la maleza, dejando al descubierto el rostro de una niña. Me quedé mirándola por unos segundos. La saludé con una sonrisa y le pregunté a qué estaba jugando. Ella sonrió y se puso de pie, pues al parecer estaba sentada, y así la pude ver completamente. Esta era una niña de unos 5 o 6 años quizás. Tenía el rostro sucio, todo el pelo parado y vestía de lo que al parecer era un trapo. Me habló. Recuerdo claramente su voz preguntándome si quería ir con ella a jugar, y le respondí que sí. Entonces empezó a acercarse al río. Pensé que se detendría frente al agua, pero siguió caminando hasta meterse a él. Quedé perplejo al ver esta acción. A pesar de que la corriente era fuerte, ella parecía no tener problemas y caminaba lentamente sin detenerse. En eso estaba cuando de pronto se detuvo, miró hacia el agua y en un movimiento sorprendente sacó del río una enorme rana con una sola mano. Me la enseñó y me preguntó si la quería. Quedé mudo ante esa acción,
pero cuando vi hacer lo que les narraré a continuación, me hizo temblar de espanto. Al ver que yo le respondía, esta niña acercó al animal a su boca y abriéndola, le mordió la cabeza empezando a masticarla. Unos afilados dientes trituraban a la rana, mientras caía saliva y sangre de su boca. Sentí náuseas, asco y terror al ver cómo el animal movía sus patas y manos al ser comido. Solo atiné a temblar, darme la vuelta y caminar para salir de allí. La niña comenzó a reír de nuevo, pero ahora se burlaba, y entre más pasos daba, más se reía. Sentí un golpe en la parte trasera de mi cabeza, y algo cayó chocando en mi hombro. Miré hacia abajo y quedé asustado completamente. Eran los restos de la rana que anteriormente aquel espectro estaba masticando. Su cuerpo incompleto aún se movía, suplicando por vivir. Me di una vuelta y la vi, pero ahora estaba parada a solo unos metros de mí, y ya no era como antes. Ahora tenía el rostro de una anciana, quien sonriendo me miraba de una manera espeluznante. Di el grito más grande de mi vida y empecé a correr como un loco. Solo fueron pocos los pasos que di cuando me tumbó por la espalda cayendo encima mío. Con una de sus pequeñas manos tapó fuertemente mi boca para que ya no gritara. Todavía recuerdo ese sabor asqueroso en mis labios. Y con la otra sostenía los restos de aquella rana, la cual puso frente a mis ojos. Y sin dejar de reírse, empezó a pasármela por el rostro mientras me repetía: ¿Quieres una probada? Lo decía una y otra vez, pero su voz era algo que nunca antes he escuchado y no espero escuchar. Es algo indescriptible. Pero, gracias a Dios, fue la voz de mi madre llamándome lo que me salvó. Ella había escuchado mi grito y salió a buscarme. Solo así esa cosa me liberó. Me puse de pie y volví a correr sin mirar atrás. Llegué hasta donde estaban jugando aquellos niños. Mi madre me vio y salió a mi encuentro. Me preguntó espantada qué había sucedido y por qué tenía sangre en mi rostro. Yo solo lloraba desconsoladamente. Apenas pude, dije que había una anciana niña que me seguía. Todos fueron hasta el lugar que les indiqué, pero ya no había nada. Después de eso, mis padres hicieron todo lo posible para calmarme, y una vez que lo lograron, prepararon las cosas y nos fuimos de allí. Para muchos, fui el cobarde que se asustó con una simple rana muerta. Para otros, fui víctima de una duenda. Para mí, fue el peor susto que sufrí en la vida. Actualmente ya tengo 42 años. Suelo ir al mismo lugar de vez en cuando, esta vez con mi propia familia. Ya no tengo miedo de volverme a encontrar con esa cosa, pero sí hay algo a lo que le temo aún, y es que aquel día nunca lo pude superar, y quizá nunca lo haga. El miedo a las ranas. Espero que esta historia les haya agradado. Un saludo a todos los infraescuchas. Pestilencia. Historia basada en hechos reales por Sebastián Robles. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. En aquella oportunidad elegimos ir de excursión. Desde hace varios años no íbamos a la playa y ahora queríamos hacer algo diferente. Todos estuvimos de acuerdo, pero aún faltaba elegir el lugar, y finalmente un bosque a las afueras del pueblo fue el elegido. Así fue que Martín, Roberto y yo nos preparamos emocionados para la gran aventura. Todos teníamos 19 años,
Éramos compañeros de clases y siempre aprovechamos las vacaciones para ir a algún lugar a despejarnos de todo y de todos. Llegamos a eso de las 8 de la mañana al lugar. Estacionamos el auto detrás de un restaurante que había en el sitio y con mochilas en la espalda comenzamos a introducirnos en el bosque. Nunca habíamos ido a ese lugar, no lo conocíamos, pero según el mapa había un lago a unos kilómetros de la carretera y ese era nuestro objetivo. Martín era el más experto en eso. Él y su padre solían acampar mucho y por lo tanto era él el que nos guiaba. Cerca de las 10 de la mañana llegamos a un pequeño cerro. Decidimos detenernos y comer algo. Yo estaba ya un poco cansado. No estaba tan acostumbrado a las caminatas. Eso ya fue motivo de burlas y chistes por parte de los otros dos. No lo puedo evitar, pero segundos más tarde, algo nos haría cambiar de tema de conversación. Un fuerte olor pestilente comenzó a cubrir el lugar. Nunca lo habíamos sentido antes. No sabíamos qué era, pero era tan fuerte que nos provocó náuseas instantáneamente. De inmediato tomamos nuestras cosas y salimos de allí. Los tres pensamos que quizás se trataba de algún animal muerto cerca, o tal vez una especie de zorrillo u otro animal salvaje. Luego de avanzar unos minutos, ese olor desapareció y volvimos a respirar tranquilamente. Pero nos quedamos con una mala sensación por lo ocurrido. Eran tiempos de frío, de esos días raros en que, de la nada, la naturaleza te sorprende. Y justo ese día fue un ejemplo. Pues, después de caminar unas horas, una espesa niebla comenzó a cubrir el camino. Nos detuvimos. No alcanzábamos buena visión y teníamos miedo de perdernos. Y para colmo, no había señal en los celulares. Martín propuso regresar, Roberto continuar, y yo tan solo quería descansar. Estábamos discutiendo aún sobre eso, cuando de repente aquella extraña pestilencia regresó. Quedamos desconcertados. Era mucha coincidencia para que se tratara de otro animal similar. Esa cosa tuvo que estar siguiéndonos a cierta distancia. No sabría cómo explicarles. Era como si el olor no proviniera de un solo lugar, como si esa cosa estuviera en todas las direcciones, o como si éste estuviera caminando a nuestro alrededor. Hasta entonces solo sentimos confusión y náuseas, pero un espeluznante gruñido rompió el silencio calmo del bosque, y al vernos indefensos en medio de la nada, se nos congeló la sangre. No lográbamos notar nada que estuviera más allá de 5 metros a la redonda. Solo había árboles rodeándonos. Estábamos a la merced de lo que estuviera originando esos gruñidos. Roberto tomó su mochila y sacó un cuchillo. Martín propuso salir corriendo de allí y yo comencé a temblar de miedo. Quisiera decir que eso fue lo más inquietante, pero no. Lo más espeluznante recién comenzaba. Hojas y ramas comenzaron a caer desde las copas de los árboles, y luego otras y otras más, quebrantando nuestra ya frágil cordura. Aquel gruñido se dejó de escuchar nuevamente, pero esta vez desde las alturas. Así descubrimos que, sea lo que fuera, eso nos estuvo siguiendo desde los árboles. No había dudas. Tendría que haber sido un ave o algún animal trepador, y sabiendo que ahora estaba arriba comenzamos a correr. Nuestro corazón latía al 1000. La desesperación nos quitaba el aliento. Más hojas y ramas caían ahora de los árboles que teníamos adelante, y mientras gritábamos, sentíamos morir por dentro. Hasta que de pronto un golpe seco se escuchó a unos metros frente a nosotros, provocando un silencio abrumador. Dejamos de correr.
Nos detuvimos. Había algo quieto de pie allí adelante. Una tenue silueta se hizo visible. Era algo grande. Era lo que despedía ese olor. Era lo que nos estaba acosando. Era lo que en ese momento nos hizo pensar que era nuestro fin. Eso lentamente comenzó a moverse y a avanzar hacia nosotros. Se acercaba y apenas terminó de formarse su figura, vimos que caminaba erguido en dos patas y dejándonos estupefactos. Desde esa espesa niebla apareció una enorme bestia. Nadie dijo nada, nadie se movió. Solo nuestras miradas fijas en ese animal nos hacían saber que aún estábamos vivos. Avanzó lo suficiente para que lo pudiéramos ver con claridad y se detuvo. Aquello era similar a un humano, cabeza grande, brillantes ojos color rojo, delgado cuerpo cubierto de un pelaje negro y por supuesto ese olor pestilente quemando nuestros olfatos. Pero él no venía solo. En una de sus largas extremidades sostenía algo. Parecían ser prendas de vestir. Unos colores amarillos, negros y rojos oscuros se distinguían apenas en un bulto cubierto de tierra. Por instantes podíamos ver el brillo de sus ojos al parpadear. Abalanzó su brazo hacia atrás y en un fuerte impulso arrojó lo que traía en sus manos hasta nuestros pies. Lanzó nuevamente ese gruñido, pero esta vez tan potente que escuchamos a lo lejos el aletear de los pájaros huyendo despavoridos, y dándose media vuelta se empezó a alejar. Pasaron varios minutos hasta que recuperamos nuestros sentidos poco a poco. El aire volvió a ser puro. Aquella cosa ahora estaba lejos. Fue entonces cuando recién comenzamos a reaccionar. Dirigimos nuestras miradas hacia ese bulto que nos había arrojado y quedamos aterrados. No lo podíamos creer. Se trataba de un hombre. Su ropa estaba cubierta de tierra. Tenía manchas de sangre en su suéter y casi nos provocó un infarto al ver que se movió. Él aún estaba con vida. Rápidamente lo ayudamos. Él no podía hablar, pero balbuceaba algunas palabras. Saqué una botella de mi mochila y le di de beber agua. Luego lo levantamos y con dificultad logramos cargarlo, y de esa manera salimos todos de ese bosque. Quizás les parezca confuso, y créanme, para nosotros también lo fue. Aquel hombre se trataba de un cazador que llevaba perdido una semana en ese bosque. No recuerda nada después de caer de un barranco y golpearse la cabeza. Solo aseguró que algo o alguien lo estuvo trasladando de un lugar a otro. Él sobrevivió y aunque posteriormente le contamos cómo lo encontramos, no nos creyó. En realidad, algo humanoide, monstruoso y nauseabundo fue el que lo salvó. Por mi parte, aún no sabría si huir o intentar socializar. Si en algún otro momento, en medio de ese bosque, vuelvo a sentir esa inconfundible pestilencia, no sabría qué hacer. Infraescuchas, ¿qué les han parecido estos relatos en el bosque? Cuéntenme en la caja de comentarios su opinión, que es muy importante para mí. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Me ayudarían bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.